Bienvenidos a nuestro programa Tu Salud en Casa de Clínica Merced. Hoy hablaremos de un tema muy interesante llamado litiasis renal. ¿Qué es la litiasis renal? La litiasis renal, comúnmente conocida como cálculos renales, es una condición caracterizada por la formación de depósitos sólidos en el sistema urinario, los cuales pueden causar dolor intenso y complicaciones si no se tratan adecuadamente. Según el estudio de carga de enfermedad y carga atribuible del Ministerio de Salud de Chile, la litiasis renal presenta una incidencia de 8 por cada 1000 habitantes en hombres y 4 por cada 1000 en mujeres, con una duración promedio del 0,022 años, es decir, aproximadamente 8 días por episodio. Aunque estos episodios suelen ser breves, su recurrencia y las posibles complicaciones como infecciones urinarias o daño renal subrayan la importancia de la prevención y el tratamiento oportuno. A continuación, nuestro invitado, el doctor Sergio Beltrán de Clínica Merced, nos ayudará a conocer más sobre este tema. Pero antes de darle la bienvenida, si tienen alguna duda que quieran aclarar, los invitamos a escribir por medio de nuestras plataformas digitales en www.clinicamerced.cl o al WhatsApp más 569 58 11 67 31. Y ahora sí, vamos con el doctor Sergio Beltrán de Clínica Merced. Doctor, bienvenido. Hola, buenos días. Muchas gracias por la oportunidad nuevamente. Hoy vamos a hablar de un tema muy frecuente. Tengo que advertirles que es un tema a veces muy técnico, pero vamos a tratar de hablar lo más coloquial posible, porque la idea es que le llegue a la gente, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar el lenguaje lo más sencillo posible dentro de lo que Bueno, doctor, y para comenzar y para generar un contexto sobre este tema, podríamos comentarnos usted ¿qué son exactamente los cálculos renales o litiasis renal? Bueno, fíjese bien, tenemos tres términos muy utilizados: piedras en el riñón, litiasis renal o cálculo renal. Los tres significan lo mismo, ¿ok? Es la misma palabra, es lo mismo, describe lo mismo. Es la presencia de una sustancia sólida en forma de una piedra a nivel del riñón o las vías urinarias. Doctor, ¿por qué se forman los cálculos en los riñones? Bueno, el problema es el siguiente. La orina, que es el producto que se forma en el riñón, en algunas personas se sobresatura de ciertos elementos minerales, básicamente, ¿ok? Aunque hay varias causas. Esos elementos minerales sobresaturan la orina y si la persona, por ejemplo, no toma suficiente líquido, ese mineral se une con otro elemento muy importante que vamos a nombrar, que se llama el oxalato. Y entre ambos forman una pareja muy interesante, que es la que más forma los cálculos renales. No es la única causa, pero es el más frecuente. Entonces, el problema es sobresaturación de minerales en un contexto de un paciente que no toma suficiente ¿Qué factores líquido. aumentan el riesgo de desarrollar cálculos renales? Ok, tenemos varias situaciones. La más frecuente son los problemas renales como tal. Okay. Ahí tenemos una serie de enfermedades que van a favorecer la aparición de piedras renales, como serían, por ejemplo, la hipocitraturia, o sea, una disminución en la concentración de citrato en la orina, un aumento en la concentración de calcio en la orina y el aumento de oxalato en la orina. También tenemos una serie, por ejemplo, hay una enfermedad muy común que es los riñones poliquísticos, donde también aparecen mucho las litiasis. Otras situaciones tenemos desde el punto de vista digestivo, todas las personas que sufren de enfermedades como el síndrome de intestino irritable, la enfermedad de Crohn, en la parte quirúrgica, como son las resecciones a nivel de intestinales por la razón que sea, e inclusive lo que hoy en día está bastante de moda, como son los bypass. ¿Okay? Por otro lado, tenemos causas de tipo endocrinológico, como serían enfermedades que se llaman como el hipertiroidismo primario, y hay otras situaciones también dentro de ellos que está problemas con la vitamina D. Eso es de manejo endocrinológico.
Hay medicamentos que se utilizan sobre todo en neurología y psiquiatría, como el topiramato, que también ayuda a la formación de cálculo. Es decir, no hay una sola causa, hay múltiples causas, pero la mayoría de ellas están más relacionadas con el propio riñón que con otras causas. Pero el quien va a estudiar este tipo de problema tiene que considerar todo este espectro de situaciones. ¿La litiasis renal es una enfermedad común, doctor? Es muy común, bastante común. Yo diría que, por ejemplo, en el caso de los nefrólogos, es más o menos la tercera causa de consulta en nuestra especialidad. Es sumamente frecuente, pero aparte hay muchos mitos, porque cualquier dolor que ocurra a nivel lumbar, la gente ya lo interpreta rápidamente como que es un cálculo renal, ¿ok? Hay muchas situaciones que podrían ser cálculo renal, pero no necesariamente lo son. Ahí es donde entra digamos, la consulta médica como el elemento vital para descartar qué tipo de causa es ese dolor. Dentro de esto, ¿cuál es la diferencia entre un cálculo renal y una infección urinaria? Ok, recordemos que el cálculo es la presencia de una piedra como tal dentro del riñón o las vías urinarias. ¿Ok? Eso es litiasis renal. En cambio, una infección urinaria es una presencia de bacterias en las vías urinarias, porque recordemos que las vías urinarias deben ser estériles. Usualmente la presencia de cálculo facilita que como complicación de ella de que hayan infecciones. Entonces, por eso que hay esa relación entre uno y otro. El que tenga cálculos renales muy probablemente va a desarrollar una infección urinaria. Doctor, ¿los niños y adolescentes pueden tener cálculos renales? ¿Pueden tener cálculos renales? Sí, los niños y adolescentes tienen varias enfermedades propias de ellos en las cuales se pueden formar piedras. Por ejemplo, hay una muy conocida que es la acidosis tubular renal, una materia muy importante a nivel de los nefrólogos infantiles, así como una situación que se llama cistinuria, también suele aparecer en los niños. Son, digamos, situaciones que afectan mucho a la niñez. ¿Por qué? Porque no solamente es el hecho que se formen piedras, sino que toda esta situación lleva a trastornos en el crecimiento y desarrollo del niño. Por ello que es tan importante hacer el diagnóstico lo más precoz posible. Ok, bueno, doctor, ¿es una enfermedad que tiende a repetirse con el tiempo lo que es la litiasis renal o los cálculos renales? Exactamente, los cálculos renales suelen demorar en aparecer. Por ejemplo, cálculo renal en adultos suele debutar después de los 30 años, es lo más frecuente. Mientras antes uno debute con el problema, significa que el problema es mayor, porque lo usual es que sea después de los 30, 40 años. Entonces, si uno tiene cálculo ya a los 15 años, significa que el problema es más importante. Entonces, después que aparece la primera piedra, que es lo más difícil, usualmente no es que se empiezan a formar otras, es que se están formando varias a la vez y vas debutando, o sea, van apareciendo progresivamente en el tiempo. Pero en realidad no es que aparezca después otra, sino que todas se están formando desde hace tiempo ya. Bueno, sobre los síntomas y la alerta temprana, doctor Sergio, ¿cuáles son los principales síntomas que deberían alertar a una persona sobre la presencia de cálculos renales? Yo diría que el primero síntoma, pero no es síntoma, pero en realidad lo primero que nos debe alertar es cuando tenemos antecedentes familiares. El hecho de tener antecedentes familiares, papá, mamá, hermano, que tengan cálculos, ya de una vez uno tiene que estar pendiente. ¿Por qué? Porque resulta ser que los cálculos renales no duelen, como la mayoría de la gente piensa. El cálculo estando dentro del riñón no duele, ¿okay? El cálculo duele en el momento en que decide bajar, que sale del riñón y entra en el uréter. En ese momento es que comienza a doler y es lo que nosotros llamamos el cólico nefrítico. Pero hay que tener muy claro que mientras un cálculo esté dentro del riñón no va a doler. Probablemente ahí va a haber una infección y si la infección se complica, entonces ahí sí podría doler el riñón, ¿ok? Pero el hecho de tener cálculo no duele. Lo que duele es cuando el cálculo va bajando por las vías urinarias.
Ok, doctor, ¿el dolor en la zona lumbar siempre indica la litiasis? No, de ninguna manera. Generalmente, para llegar a la conclusión debe haber una evaluación médica. ¿Ok? ¿Por qué? Porque existe, por ejemplo, el problema de la contracción musculares, mucho más frecuente, por ejemplo, por el trabajo que desempeña la persona o porque hizo un ejercicio mal hecho, etcétera. ¿Ok? Por otro lado, los dolores lumbares pueden ocurrir porque hay un problema en la propia columna, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, es el médico el que tiene que orientar cuál es el origen de ese dolor. Normalmente el dolor lumbar digamos que tiene relación con el cólico nefrítico, recordemos que no es la presencia de piedras en el riñón, sino cuando una piedra empieza a bajar por las vías urinarias, entonces ya en ese momento la cosa cambia, porque ahí sí el dolor viene de la vía urinaria y generalmente se irradia, no es un dolor que está permanente en un solo lugar, sino que se irradia hacia adelante y hacia los genitales, usualmente. Él va cambiando en el tiempo a medida que la piedra va descendiendo. Entonces, por ejemplo, en el caso de la mujer es muy común que consulta al ginecólogo porque siente algo en sus partes íntimas y en realidad lo que se está desencadenando es un cólico nefrítico. En el caso del hombre es lo mismo, ocurre dolor a nivel testicular y resulta que el problema no es el testículo, sino que es la irradiación del dolor por el descenso de una piedra. Ok, doctor. Bueno, ¿existen síntomas silenciosos o sin dolor? Es lo que acabo de decir. La mayoría de los casos, sobre todo en el caso de cuando la piedra está localizada dentro del riñón, no debe doler. ¿Por qué? Porque la presencia de piedra dentro del riñón no produce dolor. Lo que produce dolor es la bajada a través de las vías urinarias, porque el descenso es, digamos, recordemos que el uréter, que es por donde que comunica el riñón con la vejiga, está diseñado para una gota de orina que va a pasar por allí. Entonces cualquier cosa sólida que pase por ahí va a provocar un intenso dolor. Generalmente es un dolor que nosotros los médicos llamamos tipo cólico. Yeah. ¿Qué significa un dolor tipo cólico? Significa que va y viene, no es permanente. ¿Okay? Esa es una característica que orienta mucho los dos elementos que acabo de decir. Uno, la irradiación del dolor y dos, ¿cómo se dice? El tipo de dolor, las características del dolor. ¿Qué hacer, por ejemplo, doctor, si el paciente nota sangre en la orina? Inmediatamente lo más sano es ir al médico, donde se le va a examinar y en estos casos hay una primera, digamos, la primera acción que hacemos los médicos, aparte de la evaluación médica, donde buscamos los antecedentes y todas esas cosas, entonces viene la realización del eco renal. ¿Okay? El eco renal es imprescindible porque es la primera herramienta, la más sencilla y la que más da información. Entonces nos dice, por ejemplo, si está el cálculo o no en los riñones y el uréter, que como les dije, es la zona por donde baja la piedra y donde puede haber el dolor, no lo podemos ver por eco. ¿Por qué? Porque están los intestinos por delante y el intestino tiene gases y los gases para el eco es igual que una pared. Entonces nosotros no vamos a poder ver el uréter, pero esa piedra va a desencadenar secundariamente lo que se llama una hidronefrosis. ¿Qué significa eso? Que se empieza a acumular orina por detrás de esa piedra. La piedra actúa como una obstrucción. Yeah. Eso sí lo podemos ver en eco. Entonces, si la persona tiene toda esta serie de clínicas que acabamos de hablar, dolor, tipo de dolor, etcétera, etcétera, y aparte tiene sangre, y vemos eso, entonces la sumatoria nos orienta a que eso es una piedra que está bajando. ¿Cuándo se debe acudir de inmediato a un centro médico como Clínica Merced? Yo diría que inmediatamente, porque usted no sabe cuál es la causa de ese dolor. Por ejemplo, si es del lado derecho, podría ser una apendicitis. Si es del lado izquierdo, podría ser alguna otra cosa, por ejemplo, que tenga un problema en el vaso, en el colon, etc. Entonces hay que aclararlo lo antes posible, porque realmente si no, las complicaciones tanto de la litiasis renal como de otras enfermedades
siempre van a ser más difícil de tratar. Recordemos siempre, ahí está la imagen muy bonita donde vemos el riñón y los dos tubitos que bajan hacia la vejiga son los uréteres. Ahí es donde la piedra, digamos, cuando va pasando por ese lugar se produce el dolor. Ese dolor es muy intenso. La persona inclusive busca las 1000 posiciones, las 1000 formas de ponerse y no logra que el dolor ceda. ¿Okay? Entonces, ya cuando el dolor es intenso, tiene las características de que se irradia y va y viene, es muy probable que sea una piedra bajando, sea un cólico nefrítico. Y si a eso le sumamos que el paciente tiene antecedentes de que su familia forma piedra, pues ya la cosa es más fácil de orientarlo. Pero siempre debe ser evaluado por el médico para descartar otras patologías, para diagnosticar que realmente tiene piedra, para ponerle tratamiento y comenzar todo lo que sería el tratamiento y la prevención del caso, en este caso de ese cólico nefrítico. Sí, bueno, doctor Sergio, otra de las preguntas importantes, usted nos indicaba recién la manera de cómo saben ustedes, los médicos, nefrólogos en este caso, de esta enfermedad, pero ¿qué exámenes se utilizan para diagnosticar los cálculos renales? Fíjense bien, el primer examen es el más sencillo, que es el examen de orina simple, el examen complejo. Ahí va a observar en el microscopio, se van a observar sangre. ¿Por qué? Porque está pasando una piedra por el uréter y a medida que va pasando va a ir rompiendo microvasitos y se va a producir sangre. Entonces, no necesariamente va a ser sangre que usted la ve, a veces no se ve, pero microscópicamente siempre se va a ver. ¿Ok? Es muy frecuente, por lo menos, porque hay casos y casos, en la medicina no es matemática y a veces inclusive se hacen los exámenes y no hay sangre. El segundo examen ya, digamos, es buscando las complicaciones. Por ejemplo, está el urocultivo para descartar si hay o no infección asociada a ese cálculo renal. Y por supuesto, como le dije, el eco es primordial. Sin embargo, cuando ya se quiere estudiar en forma más exhaustiva, entonces ya sabemos o tenemos una alta sospecha que es un cálculo, pero no sabemos dónde está. Entonces ya en ese momento se requiere lo que se llama un urotac, que es una tomografía que está enfocada en el sistema urinario, que permite ver cómo están los riñones, si hay piedras en los riñones, si está bajando una piedra, dónde está, qué tamaño tiene, está complicada o no está complicada, a qué nivel está. Toda esa información nos la va a dar un urotac. Pero el urotac hay que siempre considerar que el urotac requiere uso de medios de contraste y hay que tener cuidado, o sea, no debe ser indicado tan fácilmente, porque primero tenemos que saber cómo están esos riñones. Muchas personas que tienen piedras en los riñones han hecho infecciones, algunas de ellas crónicas, ellos inclusive no lo saben, eso ha deteriorado su función renal y colocar medios de contraste en un riñón enfermo podría causar problemas mayores. Entonces, por eso que debe ser un nefrólogo o un urólogo quienes van a indicar el uso de ese tipo de procedimientos después de evaluar en forma inicial. Okay, doctor, ¿en Clínica Merced se pueden hacer el diagnóstico el mismo día? Sí, por supuesto. Al llegar acá a Clínica Merced, lo evaluamos e inmediatamente, como le digo, le hacemos la ecografía y le podemos hacer los exámenes de orina, etcétera. Y de esta manera nos orientamos inmediatamente hacia cuál es el problema. En estos casos, generalmente se trabaja en conjunto el nefrólogo con el urólogo. ¿Por qué? Porque el urólogo es el especialista en las vías urinarias. Y en caso de que se requiera algún procedimiento especial, es el urólogo quien lo realiza. Se dice teóricamente que toda litiasis mayor de 1 centímetro debería ser, digamos, tratada por el urólogo, debería ser extraída por el urólogo. Okay. Sin embargo, en la práctica clínica nosotros hemos observado piedras de hasta casi 2 centímetros y han sido expulsadas. Sobre todo en la mujer que tiene a su favor el hecho de que cuando ha estado embarazada, los diferentes órganos como que son más elásticos.
entonces es más fácil que descienda la piedra. ¿El diagnóstico requiere preparación especial por parte del paciente? En el caso de la ecografía no se requiere ningún tipo de preparación y como le dije es el examen de primera línea inicial por lo menos. En el caso de la Urotac, debería ser previamente evaluada la función renal, como había comentado previamente. ¿Ok? Hasta no saber cómo está la función renal, no debería indicarse, porque podríamos, en vez de ayudar, podríamos más bien empeorar las cosas. Entonces, digamos, nosotros básicamente lo que realizamos es una historia clínica adecuada, se piden los exámenes de laboratorio que son sencillos, digamos, son fáciles de realizar y se realizan en la propia clínica, y un eco inicial. Con eso ya tenemos una orientación importante. Si el caso está complicado, si se requiere un procedimiento especial, probablemente va a requerir una Urotac, pero previamente hay que evaluar su función. Doctor, ¿qué tipo de imagenología usan en Clínica Merced para detectar incluso cálculos pequeños? Con la ecografía logramos detectar la mayoría de los casos. Más del 90% lo detectamos si si la piedra está en el interior del riñón. Ya cuando sale del riñón, ahí sí ya se requiere lo que se llama la Urotac. Ese sí es un examen especial que se realiza en centros radiológicos. ¿Y en qué caso se requiere una evaluación por nefrología luego del diagnóstico por imagen? Todos los casos deben ser evaluados por nefrología. ¿Por qué? Porque el nefrólogo orienta sobre todo, el nefrólogo está orientado a dos cosas muy importantes. Uno, a verificar que sea un problema renal. Dos, cómo está la salud de ese riñón. ¿Okay? Y en tercer lugar, hacer todos los procedimientos iniciales para tratar de que el paciente no sea, digamos, manipulado hasta tanto no estemos seguros de que el paciente, digamos, requiere esa manipulación. Entonces, la parte inicial, que es cuando da el dolor, eso es lo más importante. Y quizás realmente lo más importante de todo sería después, porque el nefrólogo se encarga de evaluar la parte metabólica, o sea, buscar la causa de por qué el paciente forma piedra y de acuerdo a eso prevenir para que no forme más. Eso es quizás para mí lo más importante de todo, que el paciente ya no forme más porque con eso prevenimos complicaciones y aseguramos que su función renal se mantenga lo mejor Excelente, posible. doctor. Bueno, antes de continuar, y si tienen preguntas sobre este u otro tema médico, pueden enviar sus consultas al WhatsApp más 569-5811-6731. Pacientes de todo Chile envían sus preguntas a Clínica Merced. Doctor Sergio, para seguir con nuestra entrevista, nos gustaría saber sobre los tratamientos y procedimientos que se llevan a cabo en Clínica Merced. ¿Todos los cálculos renales requieren cirugía o intervención? Básicamente e inicialmente no. Inicialmente todo cálculo renal debe ser evaluado y darle, como quien dice, la oportunidad de salir por sí mismo. ¿Okay? Esto se parece mucho a una mujer cuando va a dar a luz. La mujer cuando va a dar a luz tiene un dolor intenso y uno debe tratar de que tenga su bebé por vías naturales. Si no se puede, si se complica, entonces perfecto, hay que hacer una cesárea. En el caso de los cálculos, primero, el dolor se parece mucho al dolor de una mujer que está en su parto natural. En segundo lugar, deberíamos tratar de que, ayudando con medicación y con otras medidas, el cálculo salga por sí solo. ¿Okay? Y por último, en caso de que ya la cosa no se dé, entonces podemos ya entrar en la siguiente fase, que sería la parte quirúrgica, que como les dije, la realizan los amigos urólogos. ¿Qué tratamientos existen actualmente para eliminar los cálculos renales? Lo más importante es entender cuál es el problema de los cálculos renales. Aquí voy a extenderme un poquito, pero es importante que la gente entienda esto. El cálculo renal se produce porque la gente no toma suficiente líquido. ¿Ok? ¿Por qué no toma suficiente líquido? Ya por costumbre, básicamente. ¿Qué pasa con el líquido? El líquido nos permite estar orinando con frecuencia. ¿Qué es eso de estar orinando con frecuencia? Significa que usted se está lavando sus vías urinarias. Es decir,
toma líquido y va constantemente al baño. Por lo tanto, está cada vez lavando esos riñones por dentro, ¿verdad? Todas las vías urinarias, el riñón, etc. Segundo, hay una serie de elementos importantes. Hay un elemento químico que se llama oxalato, que es como un niño malo o un niño tremendo del salón, de la sala de clase, que él solito alborota a todos los demás. Así es el oxalato. Él solito hace y facilita que se formen los cálculos renales. ¿Ok? Este elemento normalmente lo encontramos en ciertos alimentos. Por otro lado, tenemos el niño bueno, se llama citrato. El niño bueno es el que trata de que no se formen los cálculos, es el que nos protege para que no se formen los cálculos. Entonces, mientras más citrato tengamos, mejor. ¿Ok? Y por otro lado, tenemos ya defectos propios, como les dije, por ejemplo, del riñón, en donde hay un aumento en la filtración de calcio o hay mucho ácido úrico, etcétera, etcétera, que son las diferentes causas de formación de las piedras. Entonces, tenemos que actuar en todos esos niveles. Tenemos que aumentar la hidratación, tenemos que evitar los alimentos muy ricos en oxalato, mejorar los alimentos ricos en citrato y, por supuesto, evitar, o sea, estudiar al paciente para conocer qué enfermedad hay detrás de todo esto. Es importante entender que no todos los cálculos se forman por la misma razón y por lo tanto no hay tratamientos generales. El único tratamiento general y que todo paciente que tenga piedra tiene que hacer es aumentar sus niveles de hidratación. Los niveles de hidratación normal en un país como Chile es de 2 litros a 3 litros al día. Un paciente con piedras en los riñones debería tomar mínimo 2,5 litros y más, dependiendo de la enfermedad que esté detrás de esa formación de piedra. Pero siempre la hidratación es primordial. Los medicamentos aquí son secundarios a la hidratación. Ok, doctor. Bueno, ¿cuál es el protocolo a seguir si un cálculo es muy pequeño para cirugía? Bueno, en ese caso, nosotros lo que mandamos justamente aumentar la hidratación, ponemos tratamientos que ayuden a ese cálculo a descender. ¿Cómo hacen? Con medicamentos que, digamos, que hacen que el uréter se resista menos al paso de la piedra, de manera tal que no es el medicamento el que hace eliminar la piedra, es tu propio organismo que lucha por eliminarla. Nosotros lo ayudamos con los medicamentos, no somos nosotros con los medicamentos los que hacemos que salga esa piedra. Es tu propio organismo que lucha para que él salga y los medicamentos lo que hacen es apoyar esa salida de la piedra. Inmediatamente después que sale la piedra, el paciente se le quitan todos los síntomas. Después que estuvo llorando, que estuvo pálido, que le dio 1000 cosas, de inmediato al salir la piedra, se acabó todo lo malo. Es como milagroso, igual como cuando una mujer tiene un niño. Después que el niño salió, la mujer usted la ve tranquilita, se acabaron los problemas. ¿Qué procedimientos recomendaría, doctor, que sean mínimamente invasivos para los pacientes? Bueno, nosotros los nefrólogos no utilizamos métodos de ningún tipo para, digamos, hacer, ¿cómo te digo?, procedimientos que hagan que salga todo eso se encarga el urólogo. El urólogo es el especialista que se encarga de cuando la piedra no quiere salir, ya digamos se intentó, se le dio el chance, hubo los medicamentos, la hidratación adecuada, etcétera, etcétera. Entonces ahí sí ya pasa a tomar el comando del urólogo, quien con diferentes procedimientos primero la va a localizar, probablemente con la Urotac, que es el procedimiento que habíamos conversado, y posteriormente entonces él tiene que canalizar las vías urinarias y hay una serie de procedimientos quirúrgicos que facilitan la extracción ya de la piedra. Ya en este caso no sale la piedra por sí misma. ¿Qué precauciones se toman antes de realizar el tratamiento o el procedimiento en este caso, doctor? Básicamente lo que tenemos que evaluar la función renal del paciente. Siempre tenemos que contextualizar al paciente en su totalidad.
no podemos trabajar en forma aislada. ¿Ok? Entonces el nefrólogo sobre todo se encarga de evaluar al paciente en su contexto general, busca todas sus situaciones, si es hipertenso, si es diabético, cómo está la parte de la hidratación, todas esas situaciones. ¿Okay? Entonces, después que uno ya está seguro, primero, que la piedra no va a salir en forma espontánea, y segundo, que todo lo que el paciente pueda tener como enfermedad está controlado y estabilizado, entonces el urólogo va en conjunto de urólogo-nefrólogo, pero el urólogo es el que va a hacer los procedimientos para extraer la piedra. ¿Qué opciones hay si un cálculo es muy grande o está atorado? Indudablemente que allí ya tiene que actuar el urólogo. El urólogo es el especialista que va a proceder a extraer esa piedra por diferentes técnicas que ellos utilizan. ¿Cuánto se demora más o menos el proceso de recuperación, doctor? Es inmediato. Apenas usted sale la piedra, se acabó el problema. Pero queda lo más importante, el estudio de cuál es la causa y por qué formó piedra, porque recuérdense que al expulsar la piedra no se ha solucionado la causa que originó todo. ¿Okay? Entonces, ahí es donde el nefrólogo es clave, porque el nefrólogo estudia qué fue lo que causó que se formara esa piedra. Entonces, una cosa muy importante, si usted expulsa una piedra, usted debe guardar esa piedra. ¿Por qué? Porque esa piedra se analiza y nos orienta mucho sobre cuál es el origen del problema. Aparte de eso, se hacen una serie de exámenes que incluyen sangre y orina que nos permiten orientarnos sobre el origen del problema, y de acuerdo a eso es que vamos a poner los tratamientos respectivos. Bueno, antes de seguir, los invitamos a enviar sus consultas a través de www.clinicamerced.cl. Se atienden pacientes de todo Chile. Envían sus consultas al WhatsApp más 569 5811 6731 de Clínica Merced. Para seguir e ir finalizando también esta gran entrevista con el doctor Sergio Beltrán, queremos hablar sobre la prevención y recomendaciones. ¿Cómo se puede prevenir la formación de nuevos cálculos renales? Okay. Ya les conversé sobre las causas básicas, entonces con eso ya es más o menos sencillo hablar de prevención. Lo primero es grado de hidratación. No podemos, digamos, deshidratarnos. La gente me pregunta, ¿y cómo sé yo si estoy deshidratado? La forma más sencilla, señores, tóquense la lengua. Van a sentir su saliva. Si la saliva está bien fluida, significa que está hidratado. Si la saliva la tiene espesa, está deshidratado y por lo tanto necesita más líquido. No importa lo que haya tomado, pero necesita más líquido. Claro, siempre y cuando no tenga problemas cardíacos, etcétera, que puedan ser, digamos, que contraindiquen la ingesta de líquido. Pero esto es el principal elemento para que usted prevenga las piedras, el agua. Sencillamente el agua. No tiene que ser un agua especial ni nada por el estilo. Hay un agua muy interesante que es el agua con limón o con naranja sin azúcar, que ayuda a aumentar los niveles de citrato, que como les dije, el citrato es un elemento preventivo. Entonces es interesante que la gente tome su agüita con limón, su agüita con naranja, etcétera, ¿ok? Pero sin azúcar. Entonces, el primer elemento más importante va a ser aumentar la hidratación. El segundo elemento es reducir todo aquello que sea muy rico en oxalato. El tercer elemento es aumentar los alimentos que sean ricos en citrato, ¿ok? Por ejemplo, les voy a dar aquí unos tips. ¿Cuáles son alimentos ricos en citrato? O sea, son buenos, son positivos, porque evitan que se formen muchas piedras. El limón, la lima, la naranja y la mandarina. El pomelo, siempre y cuando sea en forma moderada. El tomate, el pepino y el calabacín. Y las frutas frescas en general. Dentro de las verduras, el brócoli, el coliflor, la lechuga y el repollo. Esos son elementos positivos. Ahora vamos a hablar de cuáles alimentos tienen poco oxalato, o sea que también se pueden ingerir sin mayor problema. Ya. Tenemos, por ejemplo, en las frutas, la manzana, el plátano, el melón, la pera y las uvas.
En el caso de las verduras, el brócoli, el coliflor, el pepino, el calabacín. Dentro de los cereales, el arroz blanco y el pan blanco. Dentro de las proteínas, el pollo y el pescado. Es de hacer notar que las carnes rojas acidifican mucho la orina y favorecen mucho la formación de cierto tipo de cálculo. ¿Okay? Entonces, siempre hay que tratar de disminuir el consumo de carnes rojas, y también el exceso de sal favorece la formación de piedra. Entonces, esos son dos elementos básicos. No podemos comer demasiadas carnes rojas ni podemos ingerir demasiada sal. ¿Ok? Ahora bien, esto quizás sea muy importante. Recordemos que el elemento que más favorece la formación de piedra son los oxalatos. ¿Y dónde lo vamos a encontrar? Básicamente, la espinaca, la selga y la remolacha. ¿Ok? El chocolate y el cacao que tanto nos gustan. Hay que moderarlo. Los frutos secos, donde está la almendra, las nueces y el maní. El té negro que tanto tomamos en Chile. El té negro lamentablemente tiene mucho oxalato. Por lo tanto, hay que moderarse en la ingesta de él. Aparte que recordemos que el té deshidrata porque es un diurético. Y recordemos que el primer punto que tenemos que tener en consideración con un paciente que forma piedra es que debe estar bien hidratado. ¿Ok? Entonces yo creo que con esas pautas tenemos como mucho para ya comenzar a trabajar. Y con respecto a eso, doctor, que usted nos mencionó recién, ¿cierto? Sobre algunos alimentos, entre otras cosas. ¿Es decir que la alimentación sí influye en la formación de cálculos? Sí, sí, sí incide. Sí, pero, sí incide. Pero justamente existen los alimentos que tienen o mucho oxalato o poco citrato. ¿Okay? Que son, uno es el oxalato, recordemos que favorece la formación de piedra, y el citrato más bien previene la formación de piedra. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, busquen en cualquier lugar, porque ¿qué alimentos son ricos en citrato? Eso los pueden consumir libremente. ¿Y cuáles son los que contienen mucho oxalato? Hay que moderarse. No se trata que no se pueda comer, se trata que hay que ser moderado. Ok, doctor, bueno, ahí buenas recomendaciones. ¿Qué hábitos deben evitarse para reducir el riesgo de litiasis renal? No tomar agua. Es lo más importante. Si tú dejas de tomar agua, seguro que vas a tener piedras nuevamente, porque ya el problema inicial, por eso que hay que estudiarlo, el problema inicial en general no se puede tratar. Eso hay que entenderlo. Todo lo que nosotros hacemos es que vamos a aumentar la hidratación. ¿Por qué? Para lavar el riñón y las vías urinarias. Porque el problema inicial que está causando las piedras es el aumento de cristales de algún mineral. Entonces, eso no lo podemos mejorar en la mayoría de los casos. Pero sí podemos hacer manipulaciones como la que les estoy comentando, y sobre todo aumentar la hidratación de manera tal que estamos lavando permanentemente esos cristales que se están formando todos los días en nuestros riñones. Entonces, el que forma cálculo es porque algo no funciona bien ahí en toda esta ecuación que hemos estado conversando. Entonces, lo prioritario es aumentar la hidratación, no los medicamentos, es aumentar la hidratación. Bueno, y doctor, para ir cerrando esta entrevista con un tema muy importante, ¿los controles preventivos con nefrología en Clínica Merced pueden evitar nuevas crisis? Por supuesto, justamente el tratamiento es preventivo. Nosotros lo que tenemos que hacer es hacer un diagnóstico general para ver cuál es el posible origen de esas piedras, y entonces en ese momento el nefrólogo está en capacidad de indicar qué cosas hacer y qué cosas no hacer. ¿Okay? Lo que todos debemos hacer es aumentar la hidratación, eso es indudable, porque no es solamente para prevenir las piedras, sino para ayudar a que la función renal se mantenga lo mejor posible. Pero cada caso debe ser individualizado, porque todo depende de cuál es tu causa inicial para poder tratarte de forma adecuada y prevenir la formación de nuevas. Bueno, doctor, con esto hemos cerrado esta gran entrevista en un tema muy importante, y también espero que haya sido provechosa ahí para la gente que lo escuchó a usted en esta Clínica Merced, tu salud en casa. Muchas gracias. Que tenga una excelente jornada, doctor Sergio.
Bueno, en Clínica Merced están comprometidos en brindar atención médica de calidad a pacientes de todo el país, ofreciendo servicios clínicos en todas las especialidades a pacientes de todo Chile. Se realizan procedimientos y cirugías ambulatorias programadas para la comodidad y seguridad del paciente. No olviden enviar sus consultas al WhatsApp más 569-5811-6731 o a través del sitio web www.clinicamerced. Queremos agradecer a cada uno de ustedes que nos acompañó en Clínica Merced, tu salud en casa.